En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Un día lunes más en nuestra querida Radio Portales, 89.5 el FM, 840 AM. Los saludamos a nuestro radiocontrolador, Claudio Alvarado, Luis Salinas, que no sé si está de vacaciones o no, está de vacaciones, pero igual en su casita. ¿Ya? Y nuestro invitado estrella esta tarde, que hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros, Gonzalo García, de la Fundación Piensa. Muy buenas tardes, Gonzalo. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás tú? Oye, yo estoy como en casa. Sí, qué bueno, me alegra eso. Que el programa Revelando es para que todos nuestros invitados estén como en casa. Y eso es lo que más me gusta. Así que, Revelando auspiciado por Asofar, le saluda María Eugenia Martini y le damos la bienvenida en esta tarde de día lunes asoleado. Bueno, Gonzalo, hacía tanto tiempo que no te teníamos y teníamos tantos temas que conversar, pero yo el último tiempo te vi en Mercurio Valparaíso en una interesante entrevista, una columna más bien, después de la reunión de la Fundación Piensa, de la encuesta Piensa, sí, que se tiró en enero, en diciembre, ¿cuándo fue? En la encuesta de calidad de vida. Calidad de vida, sí. No sé, a mí hay un artículo tuyo que me llamó mucho la atención, que me parece muy interesante y por eso te invité a participar hoy día de esta conversación, más allá de la universidad. Entonces, la verdad que los resultados de las pruebas estandarizadas significan mucho, significan poco, la verdad que han ido cambiando las formas de entrar a la universidad. Sí. Nuestros alumnos no vienen con las mismas conductas de entrada, hay que hacer mucho remedial y parece que después de esta pandemia y estallido hubo más problemas, digamos, de remediales que con que asumir el tema de la universidad. Coméntame tú un poco de tu artículo más allá de la universidad y coméntame el resultado un poco de esta encuesta. Mira, yo te diría dos cosas. Lo primero es que estamos como sociedad chilena, que no se nota siempre porque no es noticia, en grandes cambios educacionales. Una de las cosas que está pasando en Atacama, a propósito de los profesores en paro, sí, etcétera, tiene que ver con estos cambios. Y esos cambios, de alguna manera, no siempre afectan al ingreso a la universidad. Y para los fieles auditores, quizás lo primero que tengo que decir es que, a pesar de que parece ser que van juntos, la educación media, finalizar la educación media, y entrar a la universidad, no van de la mano. No van de la mano. Son políticas públicas totalmente distintas. Entonces, nosotros, obvio, queriendo el mayor bien de nuestros hijos, pensamos que a mayor educación, mayor posibilidad de que les vaya bien en la vida. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros metemos afuera. Es como un paradigma, digamos, del chileno de toda la vida. Porque la verdad que quisimos, la verdad, que ir surgiendo y era el hito final era la universidad. La universidad. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que nosotros vivimos un gran cambio, que el 60% de los jóvenes, aquellos jóvenes que están en el 60% más pobre o más vulnerable, hoy estudian gratis. Por supuesto, estudiar gratis no significa que nosotros no paguemos impuestos, al contrario, estudiar gratis significa que ellos no pagan la matrícula ni el arancel, etcétera. Eso se refiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasa que ese es un gran cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma muchas veces nos muestra algunos dolores que trae esto. Por ejemplo, tú sabes que yo hago clase en el DUOC. Eso, yo quería comentar justamente el tema de la educación técnica. Hay alumnos que cuando entran a la educación superior se encuentran con una realidad distinta. El training es distinto. No necesariamente les va bien, ¿ya? O no necesariamente ellos eligen su carrera por vocación pública, sino que me dijeron que con esto ganaba plata. Claro. ¿Ya? Y ahí también entra la universidad. Pero resulta que la universidad siempre, desde que se tiene uso de razón, la universidad tiene selección. Entonces, tiene que tener selección. Tiene que tener selección. O sea, aquí y en cualquier parte del mundo. Aquí y en cualquier parte del mundo. Sí. Ahora, los mecanismos de selección uno puede discutirlos. Lo que uno no puede discutir es que en la universidad hay selección siempre. Y por una cuestión muy sencilla,
es una cuestión de escala. En la sala de clases, si te caben 40 alumnos, te caben 40 alumnos y no 50. Punto. Se acabó la discusión. Entonces, es un tema de espacios, de capacidad instalada, de profesores que tengan la capacidad de enseñar, que sean los mejores, etcétera. Y para eso se selecciona. La universidad selecciona. Pero no solo la universidad, sino que uno como alumno, uno como una persona que está interesada en estudiar en la universidad. Por eso se esfuerza el alumno y dice, no, yo quiero estudiar, no sé, en carreras difíciles, medicina, y para eso yo tengo que hacer un preuniversitario. Ok. Ahora, la pregunta era, ¿qué pasa con las personas que no tienen una buena base educacional? Como por ejemplo, aquellos que hoy estudian en la educación pública, municipalizada o del SLEP. Que son los dos sistemas públicos que tenemos hoy día que dependen del Estado. Bueno, eso va a depender. Va a depender de las características que tenga el alumno y va a depender de la calidad de los profesores que le hicieron clase, más no de sus notas. ¿Ya? Ya, eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que un alumno que tiene ciertas características, que se llaman trayectorias vitales, que tiene ciertas características, va a ser apalancado sí o sí a la universidad. Entonces, claro, cuando yo escribía más allá de la universidad, es que hay un paradigma de que se cree que la universidad es el último eslabón, escalón, etcétera, pero en realidad, hoy día en Chile, en nuestro país, y sobre todo en nuestra región, se han abierto varios escalones que desde el punto de vista de la educación son casi tan importantes como la universidad, acaso no más, como la educación técnico universitaria, que es totalmente distinta. Y es excelente. Y excepcional, que es la que permite que el país crezca. ¿Okay? Ahí no hay un análisis de fondo de temas vocacionales. En los números macros, un país con mayor formación es un país que permite tener un mejor PIB. Nosotros no lo vamos a oír. Es importante, un país con mayor formación permite tener un mayor PIB, Producto Interno Bruto. Entonces eso es súper importante porque la verdad es que para todos es importante. Pero no significa que sea la universidad ese nivel de formación. No necesariamente. No necesariamente. Claro. Y eso es importante también distinguir de que no es que vaya a pasar mañana. Todos estos cambios se iniciaron en el año 2006 con la primera revolución pingüina y después en el 2011 con la revolución más que pingüina universitaria. ¿Ya? Y nosotros estamos en el 2024 viendo los primeros grandes cambios. ¿Ya? Entonces, claro, la educación en Chile es un tema que sigue estando en boga, pero a mí me gustaría decir que no es un paradigma que no haya cambiado, ha cambiado mucho. Ya, eso es importante. ¿Ya? Y va a continuar cambiando. Y yo creo, tengo mucha esperanza de que va por buen camino. ¿Ok? Y lo digo sobre las bases de la educación primaria. ¿Okay? ¿Y la educación primaria cuál es? Prekinder, preescolar, claro, preescolar y después la enseñanza básica. ¿Ya? Los cambios que se promovieron en el año 2006 y en el año 2011 se hicieron carne, muchos de ellos en el 2017. ¿Okay? 11 años después. 11 años después. Después de toda la discusión legal, después de toda la discusión en el Congreso, salieron las primeras luces. ¿Cuáles son esas primeras luces? Bueno, lo que se llama nueva educación pública. ¿Okay? La nueva educación pública es la que promueve el SLEP, ¿ya? Que son los servicios locales de educación pública. El SLEP es una organización, una institucionalidad que tiene la gestión de los colegios que se les saca a los municipios. ¿Okay? Eso parece que no fue muy exitoso, porque lo que se ve todos los días en los medios es que todavía no dan el resultado esperado. No, y no lo van a dar. Ya. No lo van a dar. No porque sea una mala idea, sino que es porque está haciendo una implementación pausada. Son más de 70 SLEP. Nosotros llevamos 20 implementados en el país. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que esta implementación ha sido paulatina porque se sabe que es muy difícil de hacerla cuajar en un sistema tan anquilosado como el que tenemos nosotros. Cuando yo digo anquilosado, digo del problema municipal de la educación. ¿Ok? Recordemos que los SLEP nacen porque los municipios, aquellos que no tienen dinero, lo que hacían era bicicletear con la plata que le llegaba de educación. Entonces,
No pagaban la luz de los colegios, no pagaban el agua de los colegios, no le hacían mantención en los colegios, cosas que se mantienen hoy día. Pero pensemos en Atacama nomás. Pensemos en Atacama, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que los SLEP están diseñados con dos elementos clave. Primero, enfoque en el alumno. Y segundo, enfoque en la carrera docente. ¿Ya? Entonces, el enfoque en la carrera docente está siendo muy problemático para el SLEP. ¿Por qué? Porque si uno revisa la ley, es súper específica en torno a cómo tienen que ser los profesores, el desde de los profesores. Sin embargo, esto choca con el municipio, que tiene profesores que, ahí están los famosos mármicos, los famosos profesores que vienen de la escuela normal, que tienen una vocación tremenda, pero tal vez muchos de ellos no tienen la formación adecuada para la actualidad. No que sean malos profesores desde el punto de vista de la vocación, al contrario, su formación técnica no responde a las necesidades actuales. ¿Ya? Entonces, eso es súper problemático. ¿Por qué? Porque el SLEP tiene que seleccionar a los profesores. Entonces, es un cambio de jefe. Y en ese cambio de jefe llega y le dice, oiga profesor, ¿usted quién es? Juanito Pérez. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo clases? 40 años llevo haciendo clases. ¿Cuál es su currículum? Este es mi currículum. Llevo 20 años haciendo clases en el mismo colegio. Ya. ¿Cuáles son sus formaciones docentes? A, B y C. Ok, pero resulta que A, B y C ya está desactualizado. Claro, absolutamente. Hay que actualizarse permanentemente. Sin embargo, también hay otro problema, un problema económico. Es que el profesor lleva 40 años haciendo clases, por lo tanto sus ingresos son de 40 años, claro. Son de 40 años. Entonces, cuando llega el SLEP, le dice, bueno, esto es foja cero. Claro. Entonces, ahora tiene que empezar a tomar otros cursos, etcétera, y usted va a comenzar ganando tanto, que muchas veces es menos de lo que gana en el municipio. Por supuesto. Ahora, como se implementa una buena carrera docente en el SLEP, terminan ganando mucho más que en el municipio, pero todos parten con la misma foja. Ya, y por eso las huelgas los profesores. Ahí están las negociaciones que tú ves, huelgas de los profesores. Colectiva. Detrás de, oye, el colegio no tiene la infraestructura, el colegio no tiene esto, hay otra conversa que es más solapada, que es, bueno, ¿con qué profesores negocio yo este cambio? ¿Ya? Y lo otro es que la ley es súper clara. Aquellos profesores o docentes que vienen del DAEM pueden ser contratados, como pueden no ser contratados. Ahora, como vienen del municipio, resulta que si no son contratados por el SLEP, que es otro jefe, es otro contrato, quedan en el municipio. ¿Y qué hace un profesor o un docente en el municipio si el municipio ya no tiene educación? Está difícil la cosa. Está difícil la cosa. Bueno, y dices tú que deberían de ser como 70 SLEP y hay 20. Sí. Entonces, ¿qué se ve para adelante? Mira, para adelante, yo creo que... ¿Qué perspectiva hay que sea como positiva, algo alentador? Porque la verdad que lo que se ve en los medios no es tan alentador nunca. Pero esperemos que haya noticias alentadoras. Mira, lo primero es que la educación en Chile no es mala. Eso es un mito. Eso es súper importante. Es la educación en Chile no es mala. Es buena. ¿Ok? Y son cosas pero partiendo desde básica, o sea, me refiero desde toda la enseñanza. Sí. Yo te voy a dar un dato. La famosa prueba de PISA. Sí, la PISA. Es una prueba en donde se selecciona al país. El país no tiene derecho a... No postula, digamos. No postula nada. Es un séquito de club de élite que dice aquí, en PISA, nuestras pruebas las hace solamente los mejores sistemas educacionales del mundo. Y Chile es uno de ellos. O sea, eso es un dato súper importante que sepan nuestros auditores. Estamos con Gonzalo García de la Fundación Piensa, especialista en educación. Y no solo por el análisis de la encuesta Piensa, voy a comentar al tiro, sino que él es además profesor de informática y de construcción en el DOC de Valparaíso. Sí. Y te agrego el máster en políticas públicas que me especialicé en educación. Imagínense. Los profesores José Joaquín Brunner y Cristian Cox, que son... Pero perfecto, imagínense es el currículum que tenemos hoy día de nuestro amigo Gonzalo García. Entonces, cuando nosotros decimos que la educación en Chile es mala, lo que estamos diciendo es que no responde a mis necesidades. Importante. ¿Cuáles son mis necesidades? Bueno, va a depender del lugar de origen, de la situación económica, etcétera. Pero lo que no se puede decir, lo que no se sostiene con los datos es que Chile tiene un mal sistema educacional.
Eso es súper interesante. Yo creo que nosotros estamos como confundidos en eso. Sí, hay mucha confusión. Sí. Mucha confusión y mucho, como que nuestro sistema es malo, tenemos que mejorarlo. Sí. Ahora, siempre es clave, y esto toda la evidencia te lo dice, hay dos mitos. El primer mito que está instalado es que los cursos grandes son malos cursos. Dice, no, hay un curso de 50 alumnos. Y el profesor dice, no, es imposible educar. No hay evidencia científica que te diga que educar con 50, 40, 30, 20 cabros te va a hacer la diferencia. Mira, qué interesante dato, porque uno dice, pucha, pero mi hijo le tocó, o mi hija está en un curso con 50 alumnos, ¿qué van a aprender? El pobre profesor no puede enseñar. O al revés, mi hija que son profesoras le tocó un curso de 50 alumnos. No depende de eso. No depende de eso. De la cantidad de alumnos. ¿Sabes quién hace el cambio? El profesor. El profesor. Obvio. Eso está completamente mapeado, completamente científicamente evidenciado y humanamente evidenciado también. ¿Sí? ¿Quién se acuerda de quién se acuerda de los dos profesores? Del profesor que era malo, que dice, no, ese era malo, y no habla más de ese profesor, y el otro profesor que genera un cambio en el alumno o el alumno. Sí, y todos tenemos esos profesores. Todos tenemos esos profesores. Hagamos como un recuento de nuestras vidas y nos daremos cuenta de eso. Y ahí es quizás el mayor desafío. El mayor desafío lo tenemos por dos lados. Primero, por el lado de tener buenos docentes. Y este filtro que está haciendo el SLEP es sumamente importante. Y ahí hay una columna que te voy a adelantar, que yo hago la pregunta. ¿Por qué están siendo los paros? ¿Qué es lo que pasa detrás? ¿Es porque los profesores quieren mejor hacer la educación o no quieren perder los beneficios que tienen? Desde fuera, yo estaría pensando que no quieren perder los beneficios que tienen, pero porque la verdad que debería ser mejor hacer la educación. Claro. O sea, yo creo que cualquiera que piense en el beneficio de lo que está entregando, pero bueno. Y ahí el SLEP es malo. Si tú lo miras desde el punto de vista de la billetera para el profesor, el SLEP no es un buen cambio. Ya, y entonces estos SLEP no están dando resultado por eso, porque nuestros profesores no quieren actualizarse y no quieren perder la billetera que tienen en este momento. Y ahí yo, María Eugenia, tiro la pelota al piso. No es posible hoy día, no es posible determinar que los SLEP son un fracaso. Ya, perfecto. ¿Ya? Primero que todo, porque comenzaron en el 2017. Comenzaron ordenando administrativamente las peores comunas de nuestro país, entre ellas San Fernando, de donde vengo. Mira. ¿Ya? Y luego tenemos pandemia, 2019-2020. ¿Ya? El 2021, retorno a la... 2022. 2021, pandemia. 2022, retorno a la normalidad, entre comillas, sí, que fue paulatino. Recién el 2023, nosotros podemos decir que tenemos cierta normalidad. Absolutamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi opinión al respecto? Los primeros resultados que se van a ver, algunos ya están con el CIMSE, que podrán ser 3 o 4 colegios los que te van a dar una métrica, etcétera, te van a comenzar a dar los resultados si los SLEP son la fórmula adecuada para la administración de la educación pública. Ya, pero este CIMSE mide a todos los colegios de Chile. Sí. Y hay un 20%, un mínimo de colegios que son SLEP. O sea, podríamos, sacar información de ahí respecto a los SLEPs, pero no comparativamente con Chile. No comparativamente, no. Claro, porque en el fondo, comparativamente con Chile, tenemos diversas, como dices tú, realidades, grupos sociales, económicos, académicos, etcétera. Sí, claro. Sí. Entonces, las realidades son muy diversas, entonces había que hacer un estudio específico de los colegios SLEP, que hayan el 24, el 25. Hoy la muestra va a ser súper sesgada y te va a mostrar información, sí, pero esa información no te permite tomar decisiones a largo plazo. A lo mejor a corto plazo sí. Claro, porque por ejemplo en las últimas de la semana semana pasada que salió en el Mercurio, decía, ¿cuáles son los 5 grandes desafíos que deja el CIMSE 2023 para la enseñanza escolar? Primero, creciente brecha entre hombres y mujeres en matemática. Sí. Eso es efectivo. Déficit en matemática y diferencias socioeconómicas. Sí. Que son... hace un par de minutos, ¿te acuerdas que dije determinantes sociales del bienestar? Sí, claro. Ya, es que eso es clave. Eso es clave. ¿Cuáles son las determinantes sociales del bienestar? Uno puede elegir el colegio que quiera para su hijo, pero si no tiene una estructura familiar adecuada. Cuando yo digo adecuada, no digo la estructura familiar tradicional, sino una estructura familiar en donde la persona, el niño, pueda desarrollar sus estudios de manera tranquila. Exactamente. ¿Ya? ¿Qué significa esto hoy? Bueno, que tenga internet, primero. Segundo, que tenga impresora. Tercero, que no tenga brechas digitales en la casa. ¿Qué quiere decir brecha digital?
que por lo menos haya una persona que lo pueda orientar frente al computador. Mira. ¿Ya? Hubo otros elementos como... Biblioteca, libros. Más Acceso a museos. acceso a... No, son cuestiones mucho más domésticas. Que no le falte la El comida. escritorio. Que no le falte que no esté la familia estirando el chicle a final de mes. Son esas determinantes. O también alrededor, si es que no tiene una plaza cercana. Si es que se demora mucho en trasladarse de un colegio a otro. O sea, de su casa al colegio. Son todas esas determinantes las que va a permitir decirte, sin antes dar una prueba, si ese alumno le va a ir bien o le va a ir mal. Y acceso, yo diría, a libros también, porque independiente Sí, de los libros, acceso a libros y a una cosa como socioeconómica alrededor. La plaza, una cosa, pero también a lo mejor a algún museo, porque el niño también se educa mucho en el museo. Y la interacción social. También. La interacción social también. Se ha demostrado también que las preguntas de convivencia escolar no captan cambios. No, la convivencia escolar está siendo un problema bastante permanente desde hace bastante tiempo. Y la muestra está en que los colegios municipales, tristemente, o del SLEP, tienen problemas de delincuencia, microtráfico dentro de los colegios. No olvidemos que el Colegio Salesiano hace muy poco ya tiene como norma pasar por un detector de metales para saber si es que vienen con armas. Bueno, esa es la realidad del sistema educacional desde el punto de vista municipal, ¿ya? Desde el punto de vista municipal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pasa que nosotros tenemos un gran desafío. Mucho se dice que los delincuentes son avesados. Tremendo, ¿ya? tremendo. Y que se dice, bueno, cada vez son más chicos. Bueno, sí. 13, 14 años están delinquiendo con armas. Eso es así. Y eso es así aquí y en la Quebrada del Ají. ¿Ya? Yo estuve viendo unos estudios de seguridad pública de Inglaterra, por ejemplo, y allá también, 14, 15 años. Y eso es por una cuestión súper sencilla, que es difícil, dolorosa, pero la percepción del riesgo de ese grupo de personas es muy inferior al resto. Entonces son avesados. ¿Por qué? Porque prefieren sentir la adrenalina de robar, ¿ya? Muchas veces ni siquiera es por la necesidad económica, claro. Económica, es por la adrenalina, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con portonazos y después, si te fijas, los vehículos abandonados. ¿Por qué abandonados? Bueno, porque la intención no era hacer daño. La intención era sentir toda esa adrenalina. Mira, eso es un interesante dato. Y eso es lo que está pasando también hoy día. Pero también eso tiene que ver con un control parental deficiente en la casa. ¿Ya? Control parental es la parte, Sí. es la pregunta, la palabra clave. Sí. Control parental de todos los niños de la familia. Y que a mi juicio, es súper complejo, porque el control parental hoy día no tiene que ver con dónde vas tú, que fue con lo que vivimos nosotros, así como, ¿para dónde vas? Claro. ¿Con quién estás? Claro. ¿A dónde? Cuéntame de la familia del niño. Claro. Ya, y uno ubica, ya la familia tanto, ya, Tal perfecto. cual, tal cual. Y se hace una película, más o menos una radiografía rápida de dónde va la persona, dónde va tu hijo. Hoy día eso es imposible. ¿Por qué? Los niños mienten descaradamente de partida. El niño no sale de la casa. Su interacción es virtual. Claro. Y tú te encuentras con una brecha digital dentro de la casa. Entonces tú le dices a la mamá, oiga, ¿usted revisa el celular de su hijo? No, la verdad es que no sé usar el teléfono. Imagínate. Difícil. Oiga, ¿usted le controla las redes sociales? No, la verdad es que no. O al contrario. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 10 años. ¿Y quién le hizo el Facebook? No, se lo hice yo. No, por Dios. Claro. Por Dios. Las redes sociales tienen todos contratos. Y los contratos dicen que a partir de los 13 años es posible que un niño se haga un Facebook, un Instagram. ¿Ya? Si usted se lo hace antes, está vulnerando el contrato. Pero, Y la gente no sabe eso. sí, pero la mamá lo hace pensando, tengo el control. Yo le hice el Facebook, yo sé con qué. No tiene idea. No tiene idea de la puerta que abrió. Entonces, claro. Estamos en un mundo muy difícil, ¿ah? Y detrás de todo esto está la educación. Que la educación es digital por un lado y física por el otro. Y ahora nos hemos agregado un problema, que ahora viene la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, que de inteligencia tiene poco y de artificial tiene mucho. ¿Ya?
Entonces, estas brechas, perdón, he sido muy disperso, pero estoy tratando de ejemplificar Lógico. cuáles son nuestras brechas que tenemos hoy día, pero a pesar de todo eso tenemos un buen sistema educacional. ¿Ya? Partimos por esa premisa, claro. Sí. Entonces, claro, hoy día los desafíos del Estado están, uno, primero, educar para lo que tiene que educar. Y los desafíos nuestros, los desafíos de la familia, es tomar las riendas de la educación de nuestros jóvenes. ¿Ya? ¿Qué te parece a ti que los colegios ahora están promoviendo, digamos, el uso de no celular dentro del colegio? Es una buena medida. Es una buena medida en cuanto sea una promoción que vaya en virtud del trabajo en aula. Si tú no tienes un buen trabajo en aula, y te lo digo como profesor. Motivante, ¿ya? Claro. Da lo mismo, en verdad. Da lo mismo. Sí, ya lo dijimos ya, el quid de la educación en sala es el profesor. Entonces, cuando el profesor es capaz de capturar la atención del alumno en buena hora, no tiene problemas con el teléfono. Ninguna idea, digamos, del niño lo que va a hacer. Es más, el niño se va a estar muy motivado. Muy motivado. Es más, el teléfono celular puede ser una herramienta educacional más, si es que yo tengo una buena formación pedagógica en herramientas digitales de la educación. Bueno, eso es lo que se deben actualizar los profesores actualmente. O sea, eso es. Eso es. Porque uno no puede quitar la realidad. Y la realidad es que los teléfonos celulares van avanzando y cada vez van a ser más pequeños. Después no van a poder quitar teléfonos porque ya van a estar con el audífono, qué sé yo. Ahora, por mientras, una medida paliativa puede ser una buena medida. ¿Ya? Puede ser una buena medida que diga, oye, en los teléfonos, déjenlo acá. Porque a lo mejor se ha comprobado en esos ciertos colegios que los niños lo ocupan para muchos distractores, más que, digamos, como forma de apoyo. No, y los papás. Claro. Los papás que llaman al hijo y le dicen, hijo, ¿dónde está? Hijo, ¿cómo está? Hijo, aquí. Por Dios, como que es el control de todo, digamos. Y claro, también ciertos problemas de acoso cibernético que viven los alumnos hoy día, que nosotros no los vivimos, que, no sé, pues la foto malintencionada de la niña que está con minifalda, la foto malintencionada del cabro que está en el baño, que hoy día es un flagelo en la educación, que poco se habla, por supuesto, pero que sin lugar a duda también los profesores muchas veces se ven superados por estas condiciones y situaciones. Oye, y así todo, PISA nos elige. Así todo. O sea, ¿cómo será la calidad de nuestro colegio? No importa, bueno, eso sería un estudio aparte, saber por qué... Te puedo dar un detalle. De la calidad de la educación en los países. Piensa tú en Argentina. Argentina, por muy mal que esté, es un país sumamente poderoso desde el punto de vista económico. Nosotros como país, hace muy pocos años lo superamos en GDP, en PIB. A pesar de cómo están, nosotros como Chile, hace pocos años, más o menos 5 o 6 años, le superamos el PIB. ¿Ya? Eso te muestra, te grafica lo poderoso que es Argentina desde el punto de vista económico. Sin embargo, nosotros, desde que tenemos uso de razón, tenemos libros de clases, libros de historia, sí. y es del Ministerio de Educación, o sea, de Arica a Punta Arenas. Exactamente, todos los niños tienen que tener un libro tal cual, etcétera. En Argentina no. El profesor... Es el profesor el que entrega la materia. Por eso tú tienes disimilitudes tan grandes en Buenos Aires, la provincia completa que tiene muy buena educación, pero sal de la Argentina. Yo he escuchado muchos argentinos que vienen a estudiar a Chile, digamos, carreras universitarias o universitarias, digamos, de postítulo, que dicen, es increíble la calidad de educación que tienen en Chile y es increíble la cantidad de horas que trabajan los profesores y que los alumnos están en la sala de clase. Sí, eso es así. Y otro detalle. Y perdón. Estamos bien. A ver, vamos a una pausa musical y volvemos con el detalle de Gonzalo García, nuestro amigo de la Fundación Piensa, que nos tiene aquí felices, entusiasmadísimos con el tema educativo en nuestro país que se está cayendo a pedazos. No es tan así. Volvemos en un minuto después de un tema de Ricky Poveri en el Festival de San Remo. Bueno, volvamos al aire con nuestro amigo Gonzalo García, Fundación Piensa. Ustedes saben, especialista en muchos temas, pero él es profesor del DOC, en informática, en construcción, tiene un magíster en políticas públicas, en educación, muy interesado en el tema. Sigamos con los temas que estamos hablando de la universidad y los LEPs antes de pasar a la educación técnico profesional.
Sí, solo te quería agregar el dato de que, no me había atrevido a decirlo al aire, pero por ahora que aproveché de revisar el dato, es que a los SLEP, por el resultado CIMSE, que fueron publicados hace pocos días atrás, les fue mejor que a los municipales, digamos. Eso es un buen síntoma, ¿ya? Claro. Es un buen síntoma. Sin embargo, como dije anteriormente, todavía no se puede evaluar bien la política pública. O sea, es un buen síntoma, pero esperemos un poco más, démosle tiempo, Claro, y démosle además antes. hay 20 de 60, 70 Sí. que tú dices que deberían 70, de haber. más de 70, más de 70. Sí. Entonces, en el fondo eso también es un indicio. Sí. Si le fue mejor en el CIMSE es un gran indicio y Sí, eso claro. es bueno que nuestros auditores lo sepan. Sí. Ahora, aquí los que se oponen principalmente son los profesores, aquellos que llevan mucho tiempo, tal vez parte del colegio de profesores. Hay una oposición fuerte porque efectivamente hay un problema no resuelto desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de cuánto voy a ganar, de cuáles son los criterios reales de selección, reales, así como ¿por qué me están midiendo a mí para poder entrar al SLEP? ¿Ya? Sin embargo, la tensión que está sí o sí es que como cada una de las negociaciones de los profesores y los municipios son 340 negociaciones de 340 municipios distintos, ¿ya? Qué Que difícil. algunos lograron muy buenos acuerdos y otros no tanto. Bueno, aquellos que lograron muy buenos acuerdos, por supuesto, tienen una baja en el delta en el inicio del SLEP, ¿ya? La carrera docente está mucho más clara en el SLEP que en los municipales, ¿ok? O sea, tú deberías terminar en los 5 o 6 años con ¿Tú crees que a la ingresos. larga, digamos, los municipios se van a rendir frente a estos temas del SLEP o va a ser muy difícil que el municipio suelte su educación para entregársela a un SLEP? Porque para eso se ha visto un poco esto. No, los municipios sí quieren soltar la educación. Ya. O sea, porque un tema. Es un tema. Lo que no quieren soltar es la plata. Ah, bueno, es lógico. ¿Ya? La plata nunca la quiere soltar uno. Entonces el problema es ese. El problema es que, claro, dejan de recibir sus dineros municipales para educación, evidentemente porque ya no están haciéndose cargo de la educación, pero eso a ellos los va a golpear fuertemente y hay mucha resistencia al respecto. O sea, hay municipios que no quieren traspasar el SLEP porque saben que de alguna Pero manera... por otra parte ellos tampoco pueden proveer a la educación municipal lo que tienen que proveer. Pues, bajo entonces, ninguna circunstancia. ¿te fijas? Entonces, o sea, se quedan con las dos cosas, la buena y la mala. Es una bicicleta, po. Claro. Sí, tú bicicleteas constantemente, Entonces no, pero, o sea, pero no no, puede ser. yo creo... Que a la larga se van a entregar. Y sí, Y tú dices, ¿por qué tienen que dar 70 SLEP y no 340 SLEP? porque el SLEP agarra más comunas. Ah, ya. Eso es importante. El SLEP es una institucionalidad que está diseñada más Comunalmente. extraterritorial que perfecto. solo la Más- comuna. perfecto. Por lo tanto, una virtud que tiene es que puede orientar la educación realmente de acuerdo a una palabra que se ocupa mucho ahora, al territorio. ¿Ya? Perfecto. Antes no, antes era solamente una Comunal. comuna y esa comuna y el resto no pasa nada y eso daba resultados disímiles porque una comuna urbana al lado de una comuna rural hay diferencias en la educación. En cambio con el SLEP están dentro del mismo sistema, los criterios van a ser mucho más territoriales, los profesores también van a tener ciertas características, entonces es distinto. Por eso hablo de un paradigma nuevo, que no lo digo yo, lo dice la ley, nueva educación pública. ¿Y quién se resiste a los cambios? El profesor. Nadie. Ah, nadie. Mira qué Nadie se interesante. resiste a los cambios. ¿Sabes a qué te resistes? A las pérdidas que involucra ese cambio. Perfecto. ¿Ya? Entonces, el profesor se dice, bueno, ¿qué pierdo si me voy al SLEP? Bueno, pierde un poquito de plata al principio. ¿Qué pierdo si voy al SLEP? Pierde la negociación que había hecho con el municipio hace 2 años atrás y que lo tenía, no sé, con un bono de 200.000 pesos. ¿Qué pierdo? Puede que se quede sin trabajo si es que usted no es un buen docente. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Entonces, claro, hay motivos razonables para los profesores que se niegan a pasar el SLEP, digamos. ¿Ya? Difícil, ¿ah? Bueno, este es un tema muy interesante. La otra gran desafío que deja el CIMSE del 2023 dice que es elevar la asistencia a clases. Pero es gran desafío, ¿no es cierto? Sí, sí. Nosotros tenemos un problema que estaba subsanado. No era un problema esto. Partió a comienzos de la pandemia, cuando se bajaron las clases. Y los profesores se resistieron a querer volver. Claro, pasó que muchos alumnos no volvieron nomás.
no volvieron. Y resulta que eso sí que es un problemazo, porque es una característica de un posible retroceso gigante si es que no logramos acortar esa brecha. Es ¿Ya? importante. Eso puede golpear muy fuerte al sistema educacional. Perfecto. Porque mientras tú estás educando a muchos, hay otros tantos que no volvieron a clases. ¿Y en qué están esos? Algunos están... Mira. Algunos dicen que están por problemas económicos, no volvieron a clase, y otros en realidad se pusieron a delinquir. Mira, están... ¿No está claro eso? No, hay estudios. Ahí está el famoso estudio de los ninis que hizo... No, ni estudia ni trabaja. Sí. Pero yo te diría, María Eugenia, que el problema de los que no estudian ni trabajan no es tan así. Hay evidencia bastante contundente de que las personas jóvenes que están en edad escolar y que no estudian ni trabajan, en rigor no estudian ni trabajan remunerado. ¿Ya? Entonces, pero sí cuidan a alguien de su casa, por ejemplo. Claro, es una forma de trabajo, Es digamos, una no forma de remunerado. trabajo. Por ejemplo, si la mamá tiene 3 niños y la mamá se va a trabajar y no tiene con qué dejar a esos niños, la mayor o el mayor se queda cuidando a los niños. Eso pasa mucho. Pasa mucho. Era algo que antiguamente pasaba y que hoy día volvió. Vuelve con fuerza, y sobre todo porque evidentemente las brechas en Chile siguen existiendo, que es nuestro gran dolor, digamos, o sea, como estas desigualdades injustas, ¿ya? Claro, desigualdad respecto a la mujer, desigualdad económica. La mujer tiene otro problema. La mujer tiene un problema de que no vuelve a clases, no vuelve a estudiar, porque hay mamás jóvenes, y las mamás jóvenes, entre estudiar y dedicarse a su niño, en buena hora dedicarse a su niño, en mi opinión, prefieren al niño. ¿Ya? Prefieren al niño. Y eso tal vez estaba medio oculto, pero que con pandemia se salió a la luz, se exacerbaron los datos, y evidentemente tenemos un problema ahí. Tenemos un gran problema, los niños que no estudian ni trabajan. Pero ojo con el no trabajan, que uno se puede hacer la figura de... Claro, no trabajan remunerado porque no recibe no tiene un contrato y a fin de mes no recibe y no paga su impuesto, no paga su salud, no paga esas cosas. Y también están aquellos que se dedican, como tú dices, con las malas juntas a delinquir. Eso está sumamente medido. Sí. Los jóvenes que están en el colegio, con esta cuestión de que no tienen aversión al riesgo, claro. La mayor educación lo que hace es que moldea el cerebro. Y al moldear el cerebro, uno es capaz de percibir los riesgos, ¿ya? Entonces, es bien curioso, porque si tú no los tienes en el colegio, eventualmente, en un ambiente hostil, esa persona sí se va a transformar en un delincuente. Tal vez no para toda la vida, tal vez en algún momento sonríele, pero tiene mucho más posibilidades de cualquier otra persona de delinquir. Y eso es así, digamos. ¿Ya? Comprobado, totalmente comprobado. Totalmente. Ya, bueno, estos temas dan para mucho, en realidad es muy interesante. ¿Qué pasa con la educación técnico profesional? Que no hemos hablado, y la verdad que es un tema que me interesa mucho. Yo creo que nuestros auditores también, porque estamos en la etapa que estamos partiendo, ¿no es cierto? Marzo, y los niños ya entraron algunos a la universidad, otros a la enseñanza técnica profesional. Los padres dijeron... Mi sueño, yo no fui universitario, así que mi sueño es que tú vayas a la universidad. Y el niño finalmente dice, papá, yo no quiero ir a la universidad porque quiero estudiar en el DOC, en el AIEP, en el INACAP, donde sea, porque es una enseñanza técnica. Sí. ¿Qué tema tienes tú? Yo tengo mucho, ya una opinión me la he formado con el tiempo bastante interesante, y me interesa mucho, me gusta mucho que este país tenga una muy buena enseñanza técnica profesional, pero quiero la opinión de un experto que trabaja en un instituto. Yo soy muy amigo de la vocación. Yo creo que uno se debe a su vocación. ¿Y qué es lo que pasaba antiguamente? Es que había pocos lugares de estudio de educación superior. Prácticamente estaban las universidades, y en los años 90 la educación técnico-profesional la daba el Estado. Claro. Había poquito, como uno se acuerda de la IEP, de un instituto aquí, un instituto allá. Y todos chiquititos. Y todos pequeñitos. ¿Por qué? Recién saliendo. Porque la educación técnico-profesional era la enseñanza media. Salen contadores, claro, y con cosas bien domésticas en algunos casos. Salen, no sé, TENS, salen personas que hacen costura, moda. Claro. ¿Ya? Entonces, mucha de la educación técnica profesional descansó en el Estado. ¿Ya? Perfecto. Lo que se hace ahora es que la educación técnico-profesional se desarrolló a pasos agigantados a partir de Internet. ¿Ya?
ya no bastaba con estudiar en la universidad, sino que además había un rango intermedio, profesional siempre, ¿ya?, que requería ciertas cosas muy específicas que no se daban en la generalidad de la universidad. Tal cual, tal cual. Y en nuestro país, en el último tiempo, a partir de la educación de enseñanza superior de los 60% más vulnerables, con la gratuidad, eso se expande, se abre de manera agigantada, ¿ya? Te comentaba yo que en el DUOC la matrícula en algún momento superó el 120% de un año a otro. Qué fabuloso ¿Ya? lo encuentro. Me imagino yo que otros técnicos profesionales les pasó lo mismo. ¿Y qué desoculta esto? Desoculta dos cosas. Primero, la inquietud por estudiar, ¿ya? Este joven que decía, me fue mal en la PSU, no puedo entrar a la universidad, pero yo sí quiero estudiar. Claro. Y a lo mejor no quiere una enseñanza universitaria, sino que quiere algo realmente técnico. Claro. Porque quiere ser especialista en digitación, en computación, en técnico en agrícola, en técnico en construcción, en técnico. Quiere el nivel intermedio, que es Claro. lo que falta hoy en Chile. muchas veces, incluso por tradición familiar. Claro. Entonces, era una irrealidad pensar que todos van a llegar a la universidad, porque no todos tienen las mismas inquietudes vocacionales. Eso por un lado. Y yo creo que eso, en buena hora, en Chile se viene a corregir. En segundo lugar, como te decía anteriormente, la educación técnico-profesional no solo se pegó un salto en calidad, que eso es muy bueno, sino que también se pegó un salto en las instalaciones. Sí. Las instalaciones hoy día son fabulosas. no tienen nada que envidiarle a la universidad. Nada, absolutamente nada. Simuladores para todo, espectacular. Todo. Entonces, claro, la educación técnico-profesional hoy día, ¿cuál es la distinción? El nombre, ¿ya? Y te lo digo yo, que me ha tocado entrevistar mucha gente en el transcurso de la vida para ser contratada, y me ha tocado in situ probar quién sabe más de un tema u otro, de universidad y técnico profesional, y créeme que el técnico profesional es bastante más adelantado que muchas veces el de la universidad. Por una particularidad, sale con más experiencia. Mira, y al técnico Sí. profesional ya sale con más experiencia. Sale con más experiencia. El otro ya tiene como una idea en la cabeza, pero la experiencia no la tiene No aún. la tiene. ¿Por qué? Porque interactúa el mundo laboral con la educación, entonces se le exige la práctica, se le exige esto. Y sabes que yo creo que ese tema de la vocación también es un tema como que hay que comentarlo un poco, porque la gente cree que, yo en lo personal, que ser ingeniero comercial es una vocación, que puedo estar de acuerdo o no, probablemente no, pero siento, por ejemplo, que un médico puede tener más vocación, un abogado puede tener más vocación, litigante o defender, pero un ingeniero comercial, en general, los chiquillos que van a esas carreras, o las niñas que van a esas carreras, es por un tema más bien económico. Claro. Y ahí se confunde, porque eso no es vocación, No, es un tema económico. Entonces, muchos de aquellos terminan siendo finalmente fotógrafos o chefs, que era muy mal visto por su grupo, su familia, etcétera, etcétera, y son realmente mucho más felices. Y Conozco muy buenos en y lo que muy hacen. buenos. O sea, ¿quién no ve todos los días la televisión, digamos, Sí. chefs y fotógrafos, y etcétera, etcétera? Entonces dice, bueno, ¿dónde está la vocación aquí? La vocación está oculta y volvió en la madurez a desarrollarse. Y a lo mejor el técnico profesional ya me lo estaba indicando de antes. Te lo indica de antes. La calidad educacional de los técnicos profesionales no tiene nada que enviar a la universidad hoy día. Te diría yo incluso que en algunos elementos técnicos son sobrepasados a las universidades, porque la universidad también de alguna manera se estancó. Claro. Por lo menos acá uno ve que hace muy poco la inversión en universidades se empujó, ¿ya? Claro. Tú, por ejemplo, ves la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con el campus Corauma, pero no es viejo, es nuevo. Claro. ¿Ya? O ves la Universidad de Valparaíso que también está sacando sus cosas acá, pero se están activando en torno a esta competencia. Claro, exactamente. ¿Ya? Entonces, algo que hicieron, que es muy curioso, nosotros teníamos que matricularnos una vez en el año. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Sí, pues sí. Hoy día hay 2 matrículas en el año. Sí, pues. ¿Y sabes por qué las abrieron? Por lo mismo. Por lo mismo, porque las universidades se vieron en la obligación de capturar más alumnos porque se estaban yendo más a los técnicos profesionales. Y eso, enhorabuena, está bien, porque también tienen que luchar por sus alumnos, y eso significa mayor calidad de los profesores, mayor calidad de infraestructura. ¿Cómo ves tú la calidad de los profesores hoy en la universidad, Es buena. en el técnico? Son muy semejantes. De hecho, no es anormal, de hecho es la norma, que el profesor del DUOC haga también clases en la universidad, en la Federico Santa María, Sí. en la U de Valpo, qué sé yo.
la mayoría, te diría yo, de mis colegas hacen clase también en la universidad. Eso es interesante, es un gran punto. ¿Ah? Sí. Sí. Y esto va a avanzar. Va a avanzar. Va a avanzar. Ahora, un punto. No hay libertad de cátedra. Uno va a estudiar lo que quiere estudiar y el profesor tiene, por lo menos en donde trabajo yo, entrega la información muy parejita. ¿Por qué? Que yo creo que eso es una gran ventaja en torno a la universidad. Una persona que quiere estudiar en la universidad y que es de un término medio, por ejemplo, Coquimbo, y quiere estudiar agronomía, tiene que venirse a Santiago. ¿Ya? Si un alumno de un centro de formación técnica o un instituto profesional, por azares de la vida, se tiene que ir a Concepción, lo más probable es que haya una sede técnica. Técnica de allá. Del INACAP, de la IEP, del todas maneras. Pero hay. ¿Ya? ¿Y cuál es el plus? De que en la misma materia. De que el cambio no es tan dramático porque sabe que si va a la semana 10, en la semana 10 se va a encontrar con la misma materia que le están pasando acá. Excelente, excelente. ¿Y cómo es tú la cantidad de alumnos? Por ejemplo, en el caso personal tuyo, tú tienes 50, 20, 30 y los alumnos son ciertamente responsables, son serios en sus trabajos, ¿los ves motivados tú? Hay alumnos que es bien granel. Claro, porque la verdad que... Yo te diría que hay dos mundos. El mundo vespertino, que es el mundo de los... personas que estudian y trabajan, que es un mundo muy responsable, y hay un mundo diurno que ahí choca un poco también la realidad, que muchas veces los alumnos son 17, 18 años, y es muy difícil que una persona a los 17, 18 años quiera o tenga conciencia desarrollada de que está en la educación superior. Y eso cuesta un poquito. Hay que meter un poquito más ahí, empujar, porque muchas veces, sobre todo con esta nueva generación, que tiene un problema. El problema de la nueva generación, que tiene que subsanar ese problema, es que no tienen bagaje dentro de la familia de educación superior. Ellos son los primeros. Ellos están abriendo camino. Y el abrir camino siempre es doloroso. Porque te das cuenta que para estudiar una materia necesitas tener una base que no tienes. Hay alumnos que muchas veces vienen de, no sé, técnico profesional de enseñanza media, estudió contabilidad, pero ahora se metió a estudiar, no sé, a salud. Pero resulta que como estudió contabilidad nunca tuvo biología. Entonces, esas brechas para el alumno en el primer año es muy traumático. Pero ya, eso es una brecha, digamos, en la parte vocacional, por decir algo. Pero la brecha... en lo básico, en forma de estudio, porque, por ejemplo, se ha visto que las universidades hoy día, el año pasado estuve aquí a Margot Recabarren de la Universidad Andrés Bello, que había que hacer mucho remedial respecto al alumno que viene de colegio, respecto al alumno que va a la universidad, pero que no tiene las conductas básicas para una carrera con matemáticas, conductas básicas, claro, entonces, ahí... que tienen que, en realidad, el profesor además hacer un remedial para todas esas cosas. Porque una cosa es la parte vocacional y otra cosa es la parte de acuerdo. Yo te conductas de entrada. Yo te diría que el primer año, en algunos ramos, es equilibrar. Claro. ¿Te fijas? Entonces te va a lo mejor a veces quitando puntos, no sé. Sí, por supuesto. Sí. ¿Y cuánta es la cantidad de alumnos más o menos que tú manejas o se manejan en el DOC en las salas de clase? Va a variar. Pueden ser 50, 48, o sea, no hay 30. problema, lo que tú decías anteriormente, no tiene que ver con la cantidad de alumnos, sino con que el alumno esté motivado. Sí. Claro. ¿Qué son las ventajas que tú le ves respecto? O sea, a ver, estamos diciendo que la universidad se va a tener que poner las pilas, se las está poniendo. Sí. Se las está poniendo mucho. Las técnicos profesionales ya se pusieron las pilas y ellos saben perfectamente lo que calzan y a dónde van. Sí. Y es muy interesante saber que la matrícula, por ejemplo, en el DOC aumentó en un 120%. Y eso significa que va a seguir aumentando en Chile. Hay conciencia entonces de aquello. Sí. Y eso habría que hacérselo saber a las universidades, a los colegios de antemano. Sí. Porque ustedes tienen estas famosas mesas laborales, como ofertas laborales de antes, que les explican a los alumnos todo el tipo de trabajo que pueden desarrollar si van a una enseñanza técnico profesional. Esa es la gran ventaja que tiene el técnico profesional versus la universidad. Esa es la gran ventaja. Es que va de la mano con el hacer. Perfecto. Con la profesión. Sí. Sí. ¿Qué pasa con también está investigando en algún artículo que los alumnos de nuestra enseñanza media no reciben ninguna educación financiera y están cada día más ávidos
aquel alumno serio, responsable, veamos un alumno medio, no aquel que desiste de la clase, etcétera, que quiere más educación financiera, es decir, cómo manejo yo en el día de mañana, recibo o no reciba platas, cómo manejo yo mis finanzas. Tuve también aquí el año pasado a un especialista en educación financiera y decía, los niños, nosotros le hacemos cursos a los colegios si nos piden, pero especialmente, o sea, vamos cuando nos piden, no es una educación de finanzas. ¿Qué te parece a ti eso? Chuta, eso bien de nicho. Porque el general alumno, como para manejarse en su vida, supongamos tú en tu vida, yo en la mía, o sea, si a lo mejor me hubieran formado financieramente de antemano, con los tiempos como van avanzando, a lo mejor yo hubiera dicho, a lo mejor estas platas sí, estas platas no, en esto invierto, en esto no invierto, etcétera. O sea, había mucha creencia popular, más que lo que era más comprobable. Sí. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Hay, en mi opinión, sucede que en ciertas carreras y en ciertas universidades, no en todas, se abre muy rápidamente el acceso al crédito, ¿ya? Tú vas, ponte tú a la Pontificia Universidad Católica de Santiago y ya están los bancos afuera ofreciéndole a los cabros que tienen un año recién en la universidad tarjetas de crédito, claro, por ejemplo. En la Armada sucede lo mismo. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Sucede que tú entras a un mundo que tiene sus propios códigos. Claro. Y la educación financiera básica es que tú no puedes gastar lo que no tienes. Claro, pero eso nos enseña, o sea, eso es un sentido común que viene de la casa o algún profesor que te lo comentó. Pero una educación financiera, a lo mejor por decirte, una asignatura, como alguna vez algún profesor también me comentó que debería haber alguna asignatura para manejo de apoderados. ¿Ya? Eso fue en otra entrevista que tuve acá. Manejo de apoderados es muy difícil. Me comentaron, pero también me han comentado, como te digo, entonces debería haber un pequeño, no sé, alguna parte. Yo no lo sé. Yo creo que sería como importante, sí. ¿Crees tú? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sería muy, muy bonito que así fuese. Claro. Y yo creo que de alguna manera me atrevo a esbozar que esta nueva educación pública se va a hacer cargo del problema, ¿ya? Porque nosotros efectivamente tenemos un problema de educación cívica que involucra lo doméstico. Perfecto. ¿Cierto? Ya. Entonces, por lo que yo he revisado en algunos colegios, etcétera, se están tomando medidas al respecto. Los niños desde chiquititos ya están teniendo ciertas bases de lo doméstico, de la casa, de cómo se administra esto. Pero como bien dices tú, es bien voluntario. Es bien voluntario. Yo creo que va a cambiar. Yo creo que perfecto. Quedamos hasta aquí con nuestro Gonzalo García, gran amigo de Radio Portales, de la Fundación Piensa, como ustedes saben. Y se despide de ustedes María Eugenia Martínez, hasta el próximo lunes. Gracias, Claudio Alvarado, por el control de la radio. Muchas gracias, Gonzalo García, gracias a ti por estar en esta tarde con nosotros. Muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.